Hola, bienvenidos a nuestro Expreso Financiero, un espacio en donde hablamos de todos los temas que debes saber para empezar la semana. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, 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 bien. Bueno, pues nada, esta semana estamos con una semana que abre bastante tranquila. En el ámbito local empezamos con un dato de inflación que salió la semana pasada bastante optimista y con cierta sorpresa. Y pues empezamos a ver una reacción relativamente positiva en los activos de renta fija en Colombia que habían mostrado una dinámica bastante negativa en las últimas semanas. Entonces empecemos por el ámbito local, Esteban, y cuéntanos cómo salió ese dato de inflación y cuál fue el factor que generó más sorpresa para los agentes. Bueno, el dato de inflación nos fue un dato muy grato, o sea, tuvimos una inflación por debajo de lo que esperábamos, teníamos unas semanas negativas esperando que subiera un poco más, con las expectativas que teníamos de aumento del salario, con toda esta situación, decíamos, puede que la inflación se siga moviendo hacia arriba, con las declaraciones por parte del Banrep, y al final nos agarró diciembre y nos dio una sorpresa para la Navidad, nos dio una inflación relativamente por debajo de lo esperado por el mercado y al final fue alimentos. O sea, vimos una reducción en lo que fue la canasta básica, en esa inflación que teníamos que pues sorprendió al mercado positivamente y vimos ese efecto, por ejemplo, en renta fija. Sí, efectivamente la inflación pues bajó de niveles por encima del 5,5 a niveles mucho más hacia el 5,3. Ahora ahí lo que hay que tener en el radar y pues que digamos hay que considerar es que el rubro de alimentos perecederos fue un factor que incidió bastante positivamente en esa sorpresa bajista. Sin embargo, cuando analizamos todo el tema de inflación de servicios, inflación digamos de regulados, pues todavía vimos ciertas presiones, entonces no se puede cantar victoria todavía. Bueno, eso es Eso es totalmente cierto. importante tenerlo en el radar, pero bueno, por lo menos para este mes tuvimos una buena noticia y esto pues en términos generales debería incidir positivamente en la dinámica de la renta fija. Y hablando un poquito de esa dinámica, Esteban, ¿tú cómo estás viendo esta semana la deuda privada y la deuda pública? Recordemos que hemos visto, pues digamos, un impacto negativo en instrumentos de deuda privada porque habían salido bancos a captar y pues captaron a tasas un poco más altas. Eso generó unas marcaciones de precio que impactaron negativamente algunos portafolios de renta fija de corto plazo, pero ya estamos viendo, digamos, algo más de tranquilidad y también un price to action positivo en deuda pública esta semana. ¿Tú qué crees que con ese dato de inflación vamos a seguir viendo una dinámica positiva en la renta fija? Es muy probable, es muy probable. O sea, al final de la semana pasada lo que vimos, sobre todo de cara al viernes, fue un movimiento bastante grande. Digamos que el mercado empezó como a descontar esta situación y lo que se espera también para esta semana es un movimiento positivo con un escenario, digamos, menos negativo que el que teníamos, porque digamos que aún no cambia esa expectativa. Como ya lo mencionaste, seguimos con aparte de alimentos, el resto de rubros sí tuvimos un crecimiento en esa inflación, en arriendos, en servicios, en ropa. Entonces, una cosa no quita la otra. Entonces, por un lado, un dato positivo nos ayuda a decir, bueno, de pronto estos bancos que alcanzaron a captar a estas tasas más altas tuvieron una oportunidad enorme porque además se encuentran con un dato de inflación positivo y eso les generó ese rebote hacia el cierre de la semana. Entonces, una oportunidad muy interesante, pero además es posible que esta semana continuemos viendo algunos movimientos, digamos, menos negativos que los que teníamos en semanas anteriores hacia la deuda. Y con, digamos, deuda privada tenemos una situación más o menos similar, ¿sí? O sea, es probable que en el corto plazo no sigamos viendo captaciones a esos niveles porque digamos que en el mercado en este momento lo que está viendo es puede que no sea tan negativo como estábamos esperando. Hay que ver cómo se comportan los demás sectores y cómo impacta el cierre de año y toda la negociación del salario mínimo, pero aparentemente estamos ya como en una etapa más plana. De acuerdo, entonces un poco lo que estamos viendo es un poco más de tranquilidad en deuda privada y un poco más de tranquilidad en deuda pública. Y ahora hablemos un poquito, Esteban, del ámbito global. También hemos visto que la semana pasada el mercado de renta variable empezó a mostrar valorizaciones. Esta semana también la apertura empezamos a ver valorizaciones. Entonces hablemos un poquito de eso, el mercado accionario a escala global y si quieres pues ya entremos un poquito con esas jugadas y esas noticias corporativas que han marcado la semana. Claro, bueno, digamos que después de noviembre, que tuvimos unas semanas consecutivas, negativas y un inicio de diciembre con recuperaciones y para la semana pasada también tuvimos casi que a nivel general un desempeño positivo, ¿sí? En Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en todas las regiones estamos viendo esa recuperación que va
un poco en línea con lo que ya veníamos hablando es la temporada de Navidad, ¿sí? Esta temporada suele tener un cierre positivo el fin de año, como hasta el 24 de diciembre, 25, 26, cuando vuelve a abrir el mercado, es que uno ve ese rally continuo, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo como hay que meternos de una vez todo a Estados Unidos en Navidad, no necesariamente. Lo que sí estamos viendo es el mercado está teniendo una recuperación un poco con estos datos positivos. Estamos viendo, por ejemplo, una Fed con una expectativa muy alta para que baje tasas. Estamos viendo que para el próximo año puede que continúe esta tendencia y que todas las compañías tengan un buen desempeño con unos costos de apalancamiento mucho más bajos. Estamos viendo un crecimiento en el crédito privado. Entonces, digamos que hay indicadores de que a la economía le está yendo bien, ¿sí? Eso le ha dado confianza a los inversionistas. Y a nivel, digamos, ya corporativo de qué ha estado pasando, estamos viendo inversiones muy grandes, ¿sí? De hecho, la semana pasada, bueno, estas semanas estuvimos viendo todo el tema de la adquisición de Warner, así como chismecillo por ahí, y es que ellos vienen y ofrecen 80 billones para comprar, Netflix ofrece 83 billones para comprar Warner Bros. Y todo lo que ello conlleva. Y esto empieza a levantar preguntas de, bueno, pero es que Warner no son solo los Looney Tunes, estamos hablando de HBO, estamos hablando de canales de noticias, estamos hablando de canales deportivos. Entonces, es todo un conglomerado de entretenimiento y estamos hablando de la compañía más grande de comunicaciones comprando a la tercera más grande de comunicaciones. Entonces, hay gente que dice, esto puede ser problemático para el mercado y entonces aparece un nuevo agente. Entonces aparece Paramount diciendo, ofrezco 100 billones. Una contraoferta bastante hostil, ¿no? O sea, Enorme, o sea, es una cosa gigante. Vienen y dicen, no, pues yo pongo más. ¿Cuánto? 20 billones más. O sea, es un salto que si eso ya de por sí estaba levantando señales de, oigan, puede que esta compra sea problemática para el mercado, ofrecer 100 billones por una compañía. Creo que nunca ha habido una compra tan grande en la historia de comunicaciones. O sea, desde lo último que recuerdo fue la adquisición de Activision por parte de Microsoft en más o menos 40, 60 billones. No recuerdo exactamente bien el dato, pero pasar de ahí a 100 es enorme. Y un aumento de, tenemos una oferta de 80 y luego le metemos un 25, 30% más y nos saltamos a 100 billones, es gigante. Bueno, pues vamos a ver cómo se desencadena esta novela, si efectivamente se autoriza o no. Y bueno, sin lugar a dudas, esto marca, pues digamos que un, o muestra un poco que hay mucho cash y mucha, pues digamos, mucha liquidez por parte de los agentes, pues para realizar todas estas transacciones. Y eso, pues, desde mi punto de vista también es un poco, o sea, muestra como ese optimismo frente a lo que puede pasar en este sector y también en la economía de Estados Unidos. Y bueno, ahora hablemos un poquito del tipo de cambio. Vimos que el tipo de cambio se nos subió, ¿no? Estamos en esos niveles más cercanos a 3.800, ahora estamos un poco más hacia arriba. Y cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando en ese tipo de cambio, por qué está con esa tendencia levemente alcista en estos días. Bueno, digamos que esas expectativas de inflación con las que veníamos, que eran considerablemente más negativas, y si uno analizaba el caso de Estados Unidos, llevaba al inversionista a hacer ese peso y decir, bueno, el tipo de cambio está muy abajo, o sea, está considerablemente abajo para las expectativas que teníamos para fin de año. Cuando analizamos la situación ha sido más esa pérdida de poder del dólar respecto a todo el mundo. Entonces, cuando el inversionista dice, ¿dónde pongo mi dinero? Y empieza a sopesar una inflación más grande en Colombia versus una inflación más grande en Estados Unidos, un entorno de equity más interesante, unos signos de economía saludable. Entonces el inversionista elige cambiar ese posicionamiento. Ahora, ¿qué ocurrió? Porque claro, vimos unos niveles de 3.860, ¿sí? Con algunas puntas acercándose a los 3.900, pero cuando revisamos el cierre fue hacia 3.840. Es como hubo un rally importante, ¿sí? Por lo que yo mencioné. Podía moverse 100 pesos hacia arriba, podía moverse 100 pesos hacia abajo, porque estamos en una situación donde cualquier pequeña noticia que veamos, inflación, Fed, tasas, Banco de la República, salario mínimo, alguna noticia del gobierno Trump, alguna noticia del gobierno Petro, cualquier cosa que veamos va a mover la tasa de cambio en cualquier dirección. Entonces, lo que vimos en el corto plazo fue más una corrección hacia unos niveles de dólar donde tiene más sentido que esté, ¿sí? Porque en este momento tuvimos una reducción muy importante con unos spreads de inflación entre Estados Unidos y Colombia muy distintos, con unas rentabilidades que aunque el Colcap rentó muchísimo, estamos hablando de niveles del
40%, ¿sí? En un año es récord. O sea, yo creo que en lo que yo llevo en el sector financiero jamás había visto una rentabilidad tan grande para el Colcap. Entonces, esta situación genera esa división en los inversionistas. Entonces vemos un movimiento ahorita más hacia Estados Unidos buscando ese carry, diciendo estamos en un punto muy bajo para peso, nos interesa tener esta exposición a esta otra divisa porque vemos más probabilidades de que se mueva en esta dirección. Bueno, entonces estamos haciendo ya el wrap-up de lo que hemos hablado y entonces en síntesis, pues esta semana vemos algo de tranquilidad en la renta fija, tenemos un tipo de cambio pues tal vez moviéndose en un rango pues más cercano a ese 3.840, tenemos un mercado accionario en Estados Unidos bastante pues tranquilo y con pues mucha expectativa frente a cómo se desenvuelve esta novela digamos, del sector pues de comunicaciones, tal vez se llamaría, y de streaming, tal vez sería este como el sector. Y bueno, y también tú lo has anotado en las acciones locales, seguimos viendo mucha fuerza, mucho dinamismo, valorizaciones importantes. Con esto ya nos estamos acercando al cierre del año y con la Navidad ya a portas y pues bueno, aparentemente la cosa pinta bien. Ya para cerrar, Esteban, tal vez te diría, si nos quieres contar algún dato curioso y tal vez hablar un poquito también de los temas ESG que cada vez pues cobran mayor relevancia. Claro, de hecho, empecemos con el tema de ESG. Por ejemplo, yo no sé si sabías, pero en este momento toda la economía verde, todos los proyectos de inversión atraen alrededor de 5 billones cada año, ¿sí? Totalmente, proyectos solamente verdes. Estamos hablando de reforestación, captura de ozono, temas de, ¿cómo se llama? De procesamiento de residuos, o sea, toda esta economía se está volviendo cada vez más atractiva para los inversionistas. Viene creciendo. Hace unos años, de hecho, ya Scandia tenía proyectos, fondos que específicamente invierten en estas alternativas verdes y cada vez vemos más atractivo por parte del sector. Ahora, hay cierta preocupación y es que el ritmo de crecimiento de estas inversiones no va al ritmo de crecimiento de que el ambiente lo necesita. Sí, esa es como la mayor preocupación real, Claro. porque es que al fin y al cabo estas inversiones tienen un fin social, además de obviamente aportarle rentabilidad al inversionista. Pero entonces, digamos que lo Y que ambiental. tenemos una meta y desde Scandia es algo que también buscamos promover mucho y es esas inversiones con corazón, esas inversiones no solamente pensando en la rentabilidad, sino en el futuro que vamos a dejar, porque claro, podemos dejar un patrimonio, pero también hay que dejar un planeta. De acuerdo, súper. Y con relación a ese dato curioso, cuéntanos un poquito. Bueno, ya que estamos en Navidad, hay una cosa que se llaman los clubes navideños o los clubes de inversión navideña, que no es una cosa nueva, es una cosa que tiene un montón de tiempo y mucha gente lo hace en su casa. O sea, es decir, voy a guardar cierto dinero para la Navidad. Por allá en 1909, de hecho, se creó el primero en Pensilvania y lo que se buscaba era decir, bueno, si la persona cada mes destina cierto dinero para la Navidad, cuando llegue ese momento va a tener un capital con el que podrá hacer las compras navideñas, que siempre es una temporada que cuesta. ¿Sí? Y de hecho fue muy exitoso comparado con cualquier otra campaña. Primero porque la mejor forma de ahorrar es tener un propósito. ¿Sí? Ahorrar con propósito siempre es la mejor forma porque uno se planifica bien y uno sabe que el ahorro no está simplemente ahí. ¿Sí? Y se le escapa a uno así como se me intenta escapar el sombrero. Sí, o sea, lo que pasa con este tipo de ahorro es que el ahorro con propósito mueve a la gente. Entonces, la gente no retiraba el dinero porque decían esto es para los regalos de los niños, esto es para la ropa, esto es para la decoración, para cambiar un arbolito. Y me parece una iniciativa muy interesante porque con el tiempo se mantuvo y mucha gente hoy en día llega a los fondos pensando, quiero invertir para la Navidad, quiero invertir para la universidad de mis hijos, quiero invertir para comprarme una casa, quiero invertir por si acaso me aparece otro proyecto de inversión y quiero tener el dinero disponible y quiero que rente mientras tanto. Quiero invertir porque quiero aumentar mi patrimonio. Esos propósitos que tiene la gente los han llevado a ahorrar con más responsabilidad. Y siento que la Navidad tiene un propósito muy bonito porque además se trata no solamente de ahorrar por generar ese retorno, esa rentabilidad, sino un ahorro para darle a la familia, para compartir con los amigos. Y hablando pues de que estamos en la temporada navideña, pues qué mejor que invitar a la gente a compartir en familia esta temporada. No, pues muy romántico, Esteban, y pues muy interesante el concepto del club de Navidad, porque simplemente pues nos invita a pues planear. Y la planeación financiera es clave pues para, digamos que cumplir esos sueños y aprender también a establecer esos propósitos y esos sueños es clave. Y bueno, pues nada, lo último que te quería preguntar es, esta semana, ¿qué va a salir?
a qué tenemos que estar como pendientes. Esta semana no está muy cargada en datos, vi temas de empleo, pero no lo vi tan cargado, pero para estar atentos, ¿cuáles son esos fundamentales o esas publicaciones para estar pendiente? Bueno, hoy tenemos dato de oferta de empleo en Estados Unidos para ver cómo está respondiendo, porque digamos que es una de las mayores preocupaciones de la Fed. Y el miércoles tenemos un día pesadito. El miércoles va a estar movido porque, claro, tenemos discusión de tasa por parte de la Reserva Federal y conferencia de una vez. Entonces vamos a ver cómo responde el mercado este miércoles y hoy vamos a ver qué está descontando el mercado, si efectivamente tienen full convicción de las tasas van a bajarlas o no van a bajarlas. Sí, estamos hablando de que el mercado en este momento está alrededor de un 83% confiado de que la Fed va a bajar las tasas. Sí, ahora, como siempre decimos, no hay que descartar esos escenarios negativos. Puede ser que con el dato de empleo de hoy veamos una mejora y que la Fed diga, pues no las baja. O sea, Sí. hay que... Y el tema ahí más importante también es lo que se denomina el forward guidance, que es un poco qué nos va a transmitir hacia adelante y cuál va a ser ese mensaje, porque no es solamente un poco lo que haga, sino también pues si va hacia futuro, ¿no? Van a haber más descensos. Hoy en día se están descontando 2 descensos adicionales en 2026, pero esa guía a futuro va a ser clara. Bueno, nada, pues feliz semana para todos y entonces si quieren saber mucho más de estos temas, no olviden seguirnos aquí en nuestro Expreso Financiero.